Hola a todos, mi nombre es Anaís Angulo, actualmente curso la carrera de Ingeniería de Petróleo y el presente video corresponde a la cátedra de mapas de subsuelo. En principio quiero hacer mención de unos conceptos básicos que responden a las preguntas: ¿qué es un mapa isobárico? ¿Qué es un yacimiento? ¿Y qué significa presión? Un mapa de isóbaras es un mapa en el cual se presentan líneas que unen puntos de igual presión atmosférica media. Los mapas isobáricos en la industria petrolera se emplean para hallar la presión promedio que es utilizada para caracterizar el comportamiento del yacimiento y predecir su comportamiento futuro. Se utilizan para el mantenimiento de presión en el yacimiento. ¿Qué es un yacimiento? El yacimiento es una concentración natural de un mineral en la corteza terrestre que puede ser extraído o explotado para su aprovechamiento cuando las condiciones son favorables. Puede ser sólido como minerales, rocas o fósiles, o fluidos como el petróleo o el gas natural. Para la formación de un yacimiento es necesario que ocurran ciertas circunstancias que lleven a la acumulación de la sustancia mineral dada. ¿Qué significa presión? La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Este es, por ejemplo, la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Para medir la presión existen diversas unidades. Estas dependerán de los sistemas de medición con el que se desee trabajar. Como por ejemplo existe el Sistema Internacional de Unidades, el cual expresa sus medidas en megapascal, gigapascal, megapascal, kilopascal, entre otros. Existe el sistema sexagesimal, el cual expresa sus unidades en bar, y existe el sistema inglés que expresa sus mediciones en PSI, del inglés pound per square inch, que en español significa libra fuerza por pulgada cuadrada. Existen diversos tipos de presiones a considerar cuando el yacimiento se trata. Como presión de yacimiento se conoce la presión ejercida por una columna de agua donde la profundidad de formación, desde la profundidad de formación hasta el nivel del mar. La presión de los fluidos en los pozos de yacimiento normalmente se conoce como la presión hidrostática. Presión de fondo fluyente es la presión que se mide en el fondo de un pozo a nivel de la zona del cañoneo. Cuando se toma esta presión, el pozo está siendo producido o los fluidos no están en equilibrio en el yacimiento. Presión estática. Esta es la presión a condiciones estáticas, es decir, cuando no existe movimiento de fluido dentro del mismo y todas las fases se encuentran en equilibrio. Esta presión se mide en el fondo del pozo, también en la zona de cañoneo, pero cuando el pozo ha permanecido cerrado durante el tiempo suficiente hasta estabilizarse. También tenemos ciertas pruebas de presión que se realizan en el yacimiento. Estas son la prueba de presión a pozo. La prueba de presión, al igual que otras pruebas de pozo, son utilizadas para proveer la información que nos proporciona las características del reservorio. Este es el proceso en el cual se somete al pozo a un impulso, el cual produce un cambio en la tasa de flujo y se mide su respuesta, es decir, un cambio de presión. Abastecimiento de presión, conocido en inglés como Pressure Down Test. Esta prueba consiste en una serie de mediciones en el pozo durante un periodo de tiempo, con el pozo fluyendo a una tasa constante estabilizada. Se utiliza para hallar la permeabilidad promedio en el área de drenaje, el volumen de pozo el volumen poroso en la región deseada y la presencia de heterogeneidades. Restauración de presión, del inglés Pressure Will Test. Esta prueba consiste en ciertas mediciones luego de cerrar el pozo que ha estado fluyendo a una tasa estabilizada y se utiliza para determinar la presión estática promedio en el área de drenaje del yacimiento. Efecto esquí, permeabilidad o interferencias de límites o comunicaciones entre pozos. Las pruebas a tasa de uso múltiple se realizan a tasa de flujo variable
determinando la presión por periodos establecidos de flujo. A través de esta prueba se puede determinar el límite de productividad del pozo. Prueba de interferencia. Consiste en medir la respuesta en presión de un pozo de observación debido a cambios en la tasa de flujo de otro pozo. El objetivo es detectar las comunicaciones entre pozos. Una prueba de producción Drill Steam Test, cuyas siglas son DST, provee un medio para la estimación de la formación y las propiedades de los fluidos antes de la completación del pozo. La herramienta del DST es un arreglo de paquetes y válvulas localizado al final de la tubería de perforación. Este arreglo puede ser usado para aislar la zona de interés y dejar que produzca dentro de la tubería. Básicamente el DST es una completación temporal de un pozo. Prueba de disipación en pozos inyectores, del inglés false test. Con esta prueba es posible determinar las medidas de yacimiento, estimar la presión de yacimiento y determinar si existen daños en la formación causados por taponamiento, hinchamiento de arcillas, precipitaciones, entre otros. Esta prueba se realiza cerrando el pozo inyector y haciendo un seguimiento a la presión en el fondo del pozo en función del tiempo. Ya para culminar tenemos la prueba de inyectividad de yacimiento. Este es un procedimiento llevado a cabo para estabilizar el ritmo y a la presión en la que los fluidos pueden ser bombeados a donde serán tratados. Estos se llevan a cabo después de una prueba de inyección para ayudar a determinar los parámetros claves del tratamiento y los límites de funcionamiento. Sin más que agregar, les doy gracias por visualizar mi video y espero les haya servido de mucha ayuda y les haya sido bastante interesante. Bueno, muchas gracias.